Un Latte con FinTips, el podcast donde aprenderás sobre finanzas personales, inversión y negocios. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Un Latte con FinTips. Yo soy FinTips y en el capítulo de hoy vamos a hablar de la encuesta que ha hecho el Banco de España para ver cuál es el nivel de educación financiera en España. Vamos a tener también a un invitado especial, a Luis Manuel Donaire, que por mi parte siempre es un placer contar con profesionales que vengan aquí un poquito a ayudarme a divulgar, porque esto es una labor de todos. Una labor entre todos. Y también comentaros que en el capítulo de hoy, al final del capítulo, vamos a tener participación de suscriptores, de comentarios que me habéis enviado a través de las historias de Instagram, porque os dije que si queréis participar podéis enviarme qué opináis del tema de la educación financiera, ya sea textos, pues una historia personal que hayáis tenido, o opiniones, o incluso si queréis mandarme un audio. Así que nada, vais a ver quiénes habéis podido participar y qué me habéis dicho. Y por último, recordarte que vamos a hacer una segunda parte de este vídeo en YouTube, donde os voy a hacer el test. Ya que estamos aquí hablando de la educación financiera, el test que ha hecho el Banco de España y tal, pues en YouTube voy a haceros yo el test, o sea, podéis ir a YouTube, encontrar el vídeo y hacer el test conmigo a ver si sois capaces de superarlo. Todo esto ha salido porque esta mañana estaba yo revisando, estaba revisando noticias y tal para ver qué contenido hacer y me he encontrado, claro, con un artículo de El Economista que se llama El reto de la educación financiera es acabar con los tópicos. Los avances en España son insuficientes. Y estoy bastante de acuerdo con el titular, pero es que claro, me he encontrado con un montón de cosas dentro del artículo con las que estoy parcialmente de acuerdo, ¿no? Entonces dicen que hay muchos clichés en la economía, ¿no? Que se cumplen en España, por ejemplo, parece ser que los ricos saben más en esta materia que los pobres y tal. Pero claro, resulta que, desde mi punto de vista, ¿vale? Ya entrando a hablar con vosotros, a ver qué opináis vosotros. En España tenemos un problema muy grave, y es que tenemos muchísimo analfabetismo financiero. Y de hecho, he puesto una encuesta en Instagram, y varios de vosotros me habéis respondido, disculpad que ha sido muy rápido, ya sé que solo teníais 15-20 minutos para responder, entonces mucha gente que quiere participar se ha quedado fuera, pero no os preocupéis porque ya os lo comenté por el grupo privado de el channel este de Instagram, que mi idea es que podáis participar en este tipo de cosas, entonces voy a ir haciendo encuestas y creo que esto es una cosa que puede tener mucho valor, porque al final, joder, que vosotros tengáis voz también y podáis, o sea, a mí me gustaría compartir la plataforma que tengo, este privilegio, ¿no? De que haya gente escuchándome con más gente, porque yo estoy seguro de que entre mis seguidores hay gente brutal, que tenéis un montón de cosas que decir, y bueno, pues ya que tengo esto, pues me gustaría compartirlo con vosotros. Entonces, ya sabéis, para participar en las próximas, porque en esta ya creo que no vais a poder, pero para participar en las próximas, tenéis que estar atentos a las stories, cuando yo suba la pregunta me respondéis, y también me podéis responder enviándome audios, ¿vale? Me gustan los audios porque al final me gusta escucharos y así pues no estoy solamente yo dando la brasa aquí. Y bueno, y luego al final de este podcast vamos a ver qué es lo que me habéis enviado y os voy a dar visibilidad pues a los que os ha dado tiempo. Así que si os parece bien vamos a arrancar ya a ver el contenido de hoy. Este informe del Banco de España buscaba entender o identificar cuál es el nivel de educación financiera que tenemos aquí en España. Y claro, cuando veamos los resultados del informe vais a ver que son para caerse de culo. Y además tengo la suerte de contar hoy con un experto en este tema que nos va a ayudar a analizarlo y que también es asesor financiero, que ahora os introduciré, que se llama Luis Manuel Donaire. Y que nos va a ayudar a extraer conclusiones que sean útiles para nosotros de este artículo. Porque también tenemos que tener clara una cosa, cuando nosotros hablamos de educación financiera, de lo que estamos hablando es de aprender a gestionar nuestro dinero y saber cómo utilizar este recurso, ¿no? Este recurso al final es una forma que tenemos nosotros de convertir nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras habilidades, que pueden ser, por ejemplo, saber cómo arreglar una tubería, y ese valor que estamos dando a los demás, ser capaces de conservarlo en forma de dinero. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos cómo gestionar esto, porque al final, si no, nos podemos encontrar con problemas muy graves cuando llegamos a etapas más avanzadas de nuestra edad. Entonces, para hablar de este informe, y que además es una persona que yo considero muy experta en el ámbito financiero, ahora os lo voy a introducir y vais a flipar, he traído a mi amigo Luis Manuel Donaire, que básicamente es uno de los mayores expertos financieros del país. Actualmente es el delegado territorial de EFPA España en Extremadura y además es asesor financiero y cuenta con un montón de certificaciones, ¿vale? No solamente certificación de asesoramiento financiero, sino también inmobiliario, inversiones verdes, etcétera. Y forma parte del grupo Donaire García, que tiene ya más de 30 años, fue fundado hace más de 30 años. Así que un placer estar contigo, Luis. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Iván? Muchísimas gracias por la introducción y gracias también por darme la oportunidad de comentarle a tus seguidores cuáles son las perspectivas de cara desde un asesor financiero y poner también un poco en valor esa figura que hacemos desde ESPA España, que nos dedicamos básicamente a extender la cultura financiera a lo largo de todo el país. La verdad es que la labor que hacéis me parece Si te súper... parece, Sí, Iván, sí. vamos comentando así a modo de diálogo entre los dos algunas de las cosas que me han llamado la atención para que podamos sacar alguna conclusión y que así tus seguidores pues se puedan beneficiar de este análisis. Claro, genial. ¿Arrancas tú? Vale, mira, en primer lugar, he leído a raíz del informe que se publicaba una nota de prensa del Economista en el que decía que los tópicos en España tienen razón. Y la verdad es que es así, porque vemos que de norte a sur la educación es mayor, vemos que más vale el diablo por viejo que por diablo, etcétera, ¿no? Es decir, vemos como cada uno de esos tópicos, además de que, por ejemplo, los hombres tienen un perfil también mucho más arriesgado, mucho más agresivo, responden de manera más intuitiva, son menos cabidos, digamos, en sus decisiones, y esto puede afectar en un futuro a sus posibles inversiones. Completamente de acuerdo. De hecho, o sea, el artículo que has comentado, que lo voy a poner en la descripción, ¿vale? Para que todos los que estéis escuchando el podcast tengáis acceso a la información que estamos consultando nosotros ahora mismo. Comenta varias cosas sobre esto. El tema de los tópicos me parece que narrativamente es interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, comenta que nosotros aquí en España estamos tomando medidas a través del gobierno y medidas institucionales, y yo, por ejemplo, me planteo si las medidas del gobierno son suficientes, ¿no? O sea, ¿qué medidas ha tomado el gobierno? ¿Lo sabes o si quieres lo puedo comentar yo? Sí, por hacer alguna memoria y sin querer entrar en política ni en partidos políticos, sí decir que una muy mala medida que se ha introducido recientemente es la de poder aprobar de curso con todas las materias suspensas. Brutal, ¿En qué cabeza cabe? Brutal, completamente de acuerdo. Y luego también en tema de educación, no sé si sabéis, pero la LOMLOE esta que es la ley actual de educación de España, incluye la educación financiera en el currículum escolar como una formación transversal. Esto lo que significa es que los chavales no tienen ninguna asignatura de educación financiera. Simplemente, pues que cuando tú estás dando matemáticas, a lo mejor el ejercicio que haces pues para aprender a las funciones exponenciales, pues hablamos un poquito de interés compuesto. Pero claro, para mí eso es insuficiente, porque al final nosotros, la mayor parte de la educación financiera que aprendemos termina siendo en casa. Y eso hace que dependa mucho de si nuestros padres tienen educación financiera o no, cuáles van a ser nuestros aprendizajes, ¿no? Y los resultados luego a largo plazo. ¿Qué opinas de esto? Sí, otro de los resultados que veíamos en la encuesta es que a medida que va creciendo la renta y a medida que nos tenemos que relacionar más con el dinero en nuestro día a día, pues la cultura y el número de respuestas correctas va siempre en aumento, ¿no? Tanto por nivel de estudios como por capacidad de renta, ya sea del propio individuo o de sus antecesores, es decir, de sus progenitores. Completamente. En este caso, vemos como ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, las principales capitales, tienen un nivel de estudios muy superior a otras regiones como pudieran ser Extremadura o Murcia. Claro. Y una pregunta, ¿tú crees que ellos tienen mejores resultados económicos porque tienen más educación financiera? ¿O o es al revés? ¿Quién es el huevo? O sea, ¿es antes del huevo o la gallina? ¿Qué opinas? Aquí, por supuesto, es antes la formación, siempre. Formación e información, que son dos partes complementarias de un mismo análisis o forma de relacionarse con el dinero, que son muy importantes. Y aquí hago también un énfasis en que muchas veces una persona ha terminado una carrera, ha terminado un doctorado, es incluso médico, que nosotros desde ESPA damos también formación a todos los colegios profesionales y a las universidades. Vemos como una persona que lleva más de 10, 12 años estudiando no sabe responder a las tres principales preguntas de la encuesta, que serían ¿qué es la inflación?, ¿cómo afecta a la diversificación?, o otras relacionadas como, por ejemplo, ¿qué es el Euribor?, ¿qué es una TAE cuando voy a pedir una hipoteca?, que no es otra cosa que, digamos, ese tipo de interés descontando todas las comisiones que pudiera haber a lo largo del camino.
Completamente de acuerdo. Además, o sea, todos al final, o casi todos nosotros, nos vamos a enfrentar a la compra de una casa que termina siendo una de las como decisiones financieras más importantes que toma casi todo el mundo en su vida, por lo menos aquí en España, ¿no? Sí, y vemos también a raíz de esa encuesta que es a partir de la segunda vivienda cuando realmente se nota un aumento porcentual en el número de respuestas correctas de dicha encuesta. Es decir, a raíz de que ya tenemos que entrar en temas fiscales o en temas de desgravaciones o en pedir subvenciones o en pedir ayudas para, ahora que está muy de moda, poner placas o pedir simplemente una hipoteca verde, que es una hipoteca normal pero con un tipo de interés mucho más bajo del que nos darían normalmente. Es decir, vemos como a medida que nuevamente nuestro patrimonio, ya sea inmobiliario o financiero, a medida que aumenta, el conocimiento general se va extendiendo, pero por la propia necesidad. Claro, exactamente. Es que al final... Bueno, pero eso pasa en todos lados, ¿no? O sea, cuando no tienes necesidad de aprender algo, es más difícil que te intereses, ¿no? Pero cuando de repente te pellizcan el culo como... O sea, que está mal dicho, pero que se suele decir, ahí te pones las pilas. ¿Y qué consejos le darías tú a una persona que está escuchando el podcast ahora, pues para empezar a formarse? Me imagino que la gente que escucha el podcast, pues ya tiene cierto interés por las finanzas. Bueno, cierto. La gente de mi comunidad, la verdad es que me habéis sorprendido en las encuestas que hemos hecho por ahí, que tenéis bastante nivel. Pero bueno, ¿qué recomendaciones darías tú para una persona que, o sea, para continuar formándose o para empezar? Sí, mira, Iván, permítame, antes de que te dé respuesta a tu pregunta, Claro. decirte una cosa que me ocurre a mí normalmente en mi día a día en mi trabajo, y es, todas las personas normalmente menores de 30 años, a la hora de querer invertir, me dicen siempre que no tienen capital suficiente, que no son capaces de ahorrar, etcétera, ¿no? Y estamos hablando con personas que fácilmente, de media, podrían estar ganando entre 1.200 y 1.500 euros. Y yo les lanzo una pregunta a ellos. No es necesario que tengas un capital grande para invertir, sino que vayas haciendo un ahorro periódico. Es decir, que a lo mejor de tu nómina, aparte todos los meses, al inicio del mes, es decir, primero te pagas a ti mismo 50, 100 euros, 150 euros. Y con eso vamos construyendo un primer colchón de emergencia para el día de mañana, si me quiero cambiar de trabajo, si me quiero cambiar de ciudad, si me quiero comprar un coche, tener un colchón de emergencia para todo ese tipo de imprevistos que nos pueden ocurrir. Es decir, que sin tener un capital inicial ya está generando un buen hábito y una buena disciplina financiera. Al final esto es como tener salud, en este caso uno mismo. Todos sabemos cuál es la receta, que es comer sano y hacer mucho deporte. Pero ¿y lo difícil que es levantarte cada día o dedicar una hora de tu tiempo a hacer ejercicio y el fin de semana no atiborrarte de hamburguesas, de pizza, de chucherías, etcétera? Pues ocurre algo similar, digamos, con el ámbito financiero. Y en cuanto a la recomendación para seguir formándose, por supuesto, hay un montón de formación en Internet, ya sea por YouTube, por canales como los tuyos, Iván, por escuelas de negocio, pero siempre tenemos que tratar de que esa formación se adapte a lo que nosotros estamos buscando, a que la persona o el equipo de personas que nos dé esa formación nos transmita de una manera clara, sencilla, llana, con ejemplos prácticos, con casos reales, trayéndolo al día a día. No sé si con eso te ayudo, Iván. Completamente de acuerdo, la verdad. Y además, eso, por ejemplo, yo lo comento mucho, al final, las finanzas se parecen más a las... O sea, ser asesor financiero es más parecido a ser un psicólogo y un nutricionista que a ser el lobo de Wall Street. Al final, en mi experiencia, lo que terminas hablando con la gente... Bueno, ¿o qué opinas tú de esto? Lo que me dices, permíteme que te interrumpa. Una de las ponencias que dábamos en las jornadas de asesoramiento financieras del pasado 22 de noviembre en la ciudad de Badajoz fue de finanzas conductuales. En este caso son finanzas del comportamiento, que si os suena Kahneman lo habréis oído alguna vez, que nos diferenciaba entre tres tipos de inversores. Un inversor, que sería el inversor más emocional y menos racional, que normalmente se va a asustar con las caídas y siempre va a vender en el peor de los momentos, da igual en el mercado o en el tipo de activo en el que estemos invirtiendo. Un segundo inversor, que sería algo más racional y que tendría algo más de formación, que en este caso decide aguantar la pérdida porque entiende que el mercado pues siempre va avanzando, siempre la sanidad va siendo mejor, la esperanza de vida aumenta, la tecnología hace que cada vez seamos más productivos, etcétera, y que a pesar del dolor aguanta la caída y normalmente vende
a un precio más o menos al que entró. Y un tercer tipo de inversor, que sería este inversor más formado, con más experiencia y que además se deja asesorar por una persona, como pudiera ser un asesor financiero en este caso, que no solo no se asusta en esas caídas, sino que la ve como oportunidades de compra, porque al final está comprando los mismos tipos de activos, pero con descuento, como si fueran las rebajas de Navidad. Y este es el tipo de inversor que realmente puede aprovechar las diferentes oportunidades que surgen en el mercado. Es decir, para que nos hagamos una idea, si nos vamos a los principales índices de renta variable, que no es otra cosa que las compañías que cotizan, es decir, Google, Amazon, Facebook, Nvidia, todas estas, pues en 2020 todos los índices, tanto en Estados Unidos como en España, Francia, Alemania, etcétera, llevan una rentabilidad cercana al 20%. Y sin embargo, el año pasado habían cerrado con una rentabilidad negativa del 20%. Es decir, la rentabilidad que hay entre el inversor tipo 1, que es ese inversor más emocional, el que vendía las pérdidas, y el inversor tipo 3, que es ese que aprovechaba las pérdidas para comprar más, hay un 40% de rentabilidad de diferencia, para poner un ejemplo gráfico y real de lo que hubiera pasado entre el año pasado y el actual 2023. Completamente brutal los resultados. Es que al final, se nota muchísimo... O sea, esto es un tema de educación financiera, como has comentado. Sí, por supuesto, Iván. Y vuelvo a insistir. Aquí hay una cosa que me pasó también en un evento, y estuviste tú conmigo la semana pasada, que lo organizaba Gutiérrez Capital. En este caso, tuvimos un aforo de unas 200 personas y, si la vista no me falla, no había más de 5 o 10 mujeres en la sala. ¿Y por qué destaco esto? Es decir, al final el mundo de la inversión se sigue viendo como un mundo muy arriesgado y que es solo para hombres. Pero si vamos a lo que nos dice la historia, y es que la mujer normalmente toma mejores decisiones que el hombre, porque su instinto, digamos, más primitivo, le lleva a conservar mejor el patrimonio y a arriesgarlo en menor medida. Y por lo tanto, cuando estamos tomando decisiones, si recordamos en palabras de Warren Buffett, nos dice que la primera regla que hay es que no tenemos que perder dinero. Y la segunda regla es que no tenemos que perder dinero. Por lo tanto, nuestro objetivo, y es el de cualquier asesor financiero, el primero de ellos es preservar el patrimonio. En un segundo objetivo, ya nos iríamos a intentar batir la inflación, ¿vale? Es decir, a no perder poder adquisitivo. Y en tercer lugar, ya sería obtener rentabilidades positivas que nos ayuden a hacer crecer nuestro patrimonio. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo incluso metería ahí... O sea, ¿dónde metes ahí tú el fondo de emergencia? El fondo de emergencia al inicio es tu primera decisión. Vale. Si no tienes una gran capacidad de ahorro, no tienes ahorro previo, ves haciendo aportaciones periódicas a una hucha, ya sea en una cuenta corriente o ya sea en un fondo monetario, es decir, en un producto de bajísimo riesgo o garantizado que nos permita tener ese colchón de emergencia. Aquí decir también que en muchas ocasiones son desconocidos para el público más joven y para el público, digamos, más generalista, alejado del mundo de la inversión, que son el de los seguros, que al final son un producto que nos garantiza que si viene algún imprevisto, podamos hacerle frente. Es decir, podemos tener un seguro de vida, podemos tener un seguro de accidente, podemos tener un seguro en el caso de que seamos autónomos, por si nos ponemos malos, no podemos ir a trabajar, o viene un evento como la pandemia y dejamos de facturar porque tenemos que cerrar nuestro negocio. Ese tipo de productos nos pueden ayudar a que este colchón de emergencia lo consigamos mucho antes, y en el proceso hasta que lo conseguimos, pues no nos veamos lastrados por posibles incidentes por el camino. Claro, lo que pasa es que también yo me pongo en la piel de una persona joven, ¿no? Que esté cobrando un salario bajo, y quizás pagar un seguro todos los meses, pues es un salto al vacío en el que muchas veces la gente no termina de entender cuál es la ventaja, ¿no? De pagar ese seguro, porque luego a lo mejor pues nunca me quedo, o sea, nunca tengo el problema para utilizar el seguro, pero sí que es cierto que si luego te lo planteas con el coche, o sea, con que tengas... Sí, o simplemente con la suscripción de Netflix, hay suscripciones de Netflix que son 17 euros al mes. Es decir, hay seguros que tienen un precio muy inferior a esos 17 euros al mes, claro, para que nos hagamos una idea de lo que realmente es. Claro. De hecho, ahora han salido seguros de móviles y de ordenadores y tal, que te lo aseguran por muy poquito dinero, ¿no?
También. Exactamente. Y te iba a hacer una pregunta ya antes de terminar. Se ha hecho muy viral por redes sociales el tema este de una chica que decía que 2.000 euros es un salario bastante bajo en España. ¿Qué opinas de este tema? A ver, yo diría que es un salario relativamente medio, pero que si lo ponemos en comparación con otros países de la Unión Europea y de Estados Unidos, sí es realmente un salario bajo. Pero ahora ya no entrando tanto en la diferencia de si es un salario bajo o alto, ¿es realmente 2.000 euros un salario al que queremos aspirar o queremos aspirar a un salario superior? Porque ¿Vale? muchas veces a nosotros nos educan a cambiar horas por salario, horas por trabajo. Y si nos damos cuenta de hacia dónde van las nuevas tendencias, las nuevas economías, sobre todo con los medios digitales y el acceso a Internet, es a que tú puedas generar dinero mientras que estás dormido, mientras que estás acostado. Es decir, que tengas un pico de trabajo inicial para poner ese modelo de negocio en funcionamiento al inicio, pero que luego el mantenimiento sea muy inferior. Y esto nos permite dedicar nuestro tiempo a otro tipo de cosas o a otro tipo de negocios. Y con ello conseguimos escalabilidad. Es decir, si yo, por ejemplo, digamos, en un caso real, en mi caso propio, vendo un seguro, estoy vendiendo, digamos, como si fuera un zapato, ¿no? Okay. Que tengo que estar constantemente renovando ese seguro para poder, digamos, generar, digamos, mi pan, ¿no? Sin embargo, si yo contrato un fondo de inversión, en este caso desde el punto de vista de un asesor financiero, mientras que ese cliente siga confiando en mí y siga conmigo, yo seguiré ganando dinero todos los años hasta el día que se muera o que lo herede o que lo traspase, ¿no? Es decir, con un esfuerzo inicial importante y con un mantenimiento muy bajito, estoy permitiendo escalar el modelo de negocio. Pues eso es lo que, en mi opinión, tenemos que intentar para así no solo quedarnos en esos 2.000 euros iniciales que comentábamos, sino que poco a poco, por diferentes fuentes de negocio, podamos sostener un capital superior. Claro, o una renta superior. Lo único yo te diría, o sea, porque esto es un tema de que se habla mucho en redes sociales, no me parece algo fácil, porque al final también hay que tener en cuenta que hay mucha diversidad de perfiles y puede que a lo mejor una persona que tiene 22 años, energía, ganas y pasión, pues a lo mejor sí puede plantearse hacer esto, ¿no? Pero yo me imagino, me pongo en el lugar de una persona que tiene 55 años y, o sea, una persona que tiene 55 años no se maneja mucho con las redes, no se maneja. ¿Cómo le recomendarías tú a esta persona? Porque yo lo veo difícil, ¿eh? Hacer este ingreso pasivo, porque al final lo que estás proponiendo... Digo, en función de, por ejemplo, productos de ahorro y de inversión, es decir, desde los productos más conservadores a los productos más arriesgados, pues empezando, por ejemplo, por los seguros. Tenemos PIAs, que son planes individuales de ahorro sistemático. Tenemos CIALES, claro, tenemos un montón de productos que sin riesgo, porque muchos de ellos son garantizados, y otros con un riesgo muy bajito, nos permiten en lo que decimos ese ahorro periódico. Claro, pero... Y para recordarle también al que nos está escuchando, y permíteme, sí, dale. Aquí en España tributamos por rendimientos del trabajo, es decir, de nuestro salario, nos podemos ir a pagar a Hacienda hasta un 47%, ¿vale? Y mientras que lo hacemos por productos de ahorro, es decir, ganamos la misma cantidad de dinero, pero en vez de mediante un salario, mediante un producto de ahorro de inversión, como máximo nos vamos a ir a pagar el 26%. Claro, pero mi pregunta no va por aquí. Mi pregunta es, o sea, porque tú has dicho de complementar este salario de 2.000 euros con un extra, ¿no? Y un extra que sea pasivo. Pero eso ¿cómo lo hace Juan Carlos, que tiene 50 años y le cuesta manejarse con el WhatsApp? Pues lo hace contactando primero con un profesional, dejándose asesorar y poniendo ese dinero a trabajar. Claro, pero, o sea, me refiero, pero tú ya estás hablando de un complemento a una pensión, no estás hablando de... O sea, porque, por ejemplo, si estuviéramos hablando, por poner un caso, de una renta vitalicia, las ventajas de la renta vitalicia se muestran a partir de los 70 años. Correcto, a ver, se muestra mucho antes, pero sí es verdad que la máxima ventaja se muestra a partir de pasada una vez la jubilación, correcto. El otro día me hice yo un análisis y para que la renta vitalicia, o sea, es verdad que el análisis, o sea, hay que ir actualizándolo según van cambiando los impuestos, pero para que la renta vitalicia sea competitiva, o sea, tú te hagas un PIAS, lo transformes en renta vitalicia y eso sea competitivo, o sea, contando con los impuestos y contando con las reducciones, tienes que coger la máxima reducción
y además tienes que tener un umbral de rentabilidad por encima, no me acuerdo cuánto me salió, pero creo que era un umbral de rentabilidad por encima del 4 o 5%. Es decir, ese parámetro es sensible a rentabilidad y además tienes el riesgo de que el gobierno no tiene que cambiar no tiene que cambiar la legalidad de aquí a los 35 años que te quedan para jubilarte. Entonces, claro, a mí a la hora de comparar un plan de estos contra un plan indexado, por ejemplo, o sea, en plan, cogerme un fondo indexado, yo lo que evalúo aquí no es la ventaja fiscal realmente, o sea, no es el rendimiento. Para mí lo que hay que valorar aquí es si, la comodidad de la persona, de que al final pues vas a tener un experto que te asesora, la comodidad de que de que te ayudan a hacerlo todos los meses de forma sistemática. O sea, es un tema de experiencia de usuario. Pero si nosotros, imagínate que yo quisiera planificarme a mí mismo sabiendo lo que sé, probablemente, probablemente sí que a lo mejor cogería PIAs en algunos casos, pero vamos, o sea que tengo claro que, por ejemplo, a la hora de sacarlo, cuando tiene sentido sacarlo a partir de los 70, no sacarlo antes. Entonces, por eso te digo que... Por ejemplo, los PIAs o los SIAL, etcétera, son productos a 5 años. Pero sin ir más lejos, hay otra serie de productos que se adaptan a cada tipo de persona. Es decir, nosotros como asesores lo que tratamos de hacer un traje a medida para nuestro cliente. Y sin ir más lejos, en el último año y medio, con la subida de tipos de interés, todos los bancos, en general, por no dar ningún nombre en específico, han estado lanzando lo que se llaman fondos con vencimiento objetivo. Es decir, si estamos hoy en 2023, un fondo, por ejemplo, a 2027, a 4 años vista, que si tú durante esos 4 años mantienes el patrimonio invertido, tienes una rentabilidad, en este caso, superior al 3% anual, todos los años. Es decir, que hay muchas alternativas, no solo las rentas vitalicias, no solo los PIAs, no solo los SIAL, es decir, hay muchos productos diferentes para cada situación en concreto. Sí, no, en eso sí que estoy de acuerdo contigo, que no existe un producto perfecto y además sí que es cierto que, por ejemplo, una ventaja que tienen los PIAs es que tienes PIAs para corto, medio y largo plazo y la transferencia dentro de la misma compañía pues no tienes que tributar y eso es súper interesante. Pero claro, o sea, yo de cara a ese ingreso complementario pasivo, o sea, si es para hacer una jubilación sí me puede parecer que, vamos, que sí que tiene sentido, pero yo es que veo muy complicado, por ejemplo, decirle a una persona que tiene 20 años que cuando tenga 35 va a tener capacidad de tener un ingreso, por ejemplo, a través de dividendos, ¿no? Que mucha gente habla de los dividendos y dices, ostras... Es otra alternativa, sí. Pero los dividendos al final, tú imagínate, si yo estoy ganando dividendos 1.000 euros al año, y resulta que estoy invirtiendo 2.000 euros en dividendos porque tú continúas haciendo la cartera. Al final lo que está pasando es que estoy pagando impuestos de los 1.000 euros y luego volviendo a inyectarlos en la bolsa. Entonces, quizás sería más interesante coger un fondo acumulativo que no me haga tributar, ¿no? Por lo menos teniendo... Pero eso, claro, eso ya sería, vuelvo nuevamente, en función de cada perfil. Claro, exactamente. Si en este caso, digamos, es una persona que, por ejemplo, ponte, solo tiene patrimonio pero no tiene fuente de renta porque en este caso no trabaja, sí que necesita ese capital mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, porque necesita esa renta para poder vivir. Claro, pero... Y si él no tiene una fuente de trabajo que le vaya pagando todos los meses un salario, sí que necesita tener ese dividendo. Otra alternativa sería tenerlo, por ejemplo, en un fondo de acumulación, como tú bien comentabas, e ir vendiendo participaciones en función de la necesidad que yo tengo. Pero claro, ahí la planificación es mucho más difícil hacerla porque no sabemos en cuánto va a estar la cotización mes tras mes. Eso completamente de acuerdo, hombre, pero en un momento dado, yo incluso, o sea, me refiero a la hora de construir patrimonio, porque aquí hay diferentes fases, ¿no? Tú tienes la fase de construcción de patrimonio y luego la fase de, como vamos a decir, mantenimiento, incluso extracción del patrimonio que has creado. Y yo para construirlo... O sea, me iría a acumulativos 100% y luego un traspaso entre fondos de traspasar de un acumulativo a uno distributivo, en principio no habría que pagar impuestos, entonces sí que podrías hacerlo, ¿no? Correcto. Todo bien. Claro, es que, no sé, al final es complicado. Es que esto de las finanzas, macho, otro día te voy a invitar, que me ha parecido súper interesante la charla y de hecho me gustaría ver si lo podemos hacer en formato vídeo y así, bueno, pues que te vean también y tal, o sea, para que sepáis... ¿Estás haciendo ya como corte de la entrevista? No, todavía no, o sea, estamos todavía en el aire. Estupendo, pues sí, encantado, por supuesto. Y eso, o sea, para que sepáis un poquito, Luis Manuel es una persona que ya os habréis dado cuenta en la entrevista, sabe un montonazo y vamos, y yo creo que nos puede aportar mucho valor que te vengas otro día al podcast. Así que nada, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, y gracias a todos también por seguirte, que nuevamente, como se suele decir, a que no esté suscrito, que se suscriba y que te siga por redes, porque realmente das también consejos muy, muy buenos
y muy, muy válidos para construir una buena salud financiera. Eso es, genial, pues muchas gracias. Vale, un abrazo, Iván. Y antes de terminar, os recuerdo que quería que algunos de vosotros comentarais, entonces, durante todo el tiempo que hemos estado en la entrevista, que de nuevo te doy las gracias, Luis Manuel, por haber venido aquí, haber aceptado participar con tan poco tiempo, ya no está escuchándome, pero la verdad es que es un lujazo que la gente, pues le apetezca participar, y sobre todo con esta improvisación, ¿no? Porque le he escrito y le he dicho, oye, ¿te apetece venirte? Y me ha dicho, sí, perfectamente, tal. Y ya lo habéis escuchado, que es un auténtico crack. Y entonces, ahora voy a ver qué me habéis dicho, y de hecho, me habéis enviado algunos audios, voy a empezar ya poniendo uno de los audios, lo voy a poner desde Instagram, así que yo espero que se escuche correctamente. Este es un audio que nos envía Alba G de... Bueno, no voy a dar todos los datos, ¿vale? Alba G. A ver qué opina Alba G sobre este tema. Hola, muy buenas. Lo primero, disculpar por la voz, que estoy un poco acatarrada, pero quería dar mi opinión y mejor expresada así en forma de audio. Yo como persona nacida en inicios de los 90, es verdad que desde que empecé el instituto he tenido siempre la sensación de que no nos estaban formando lo suficiente para nuestra próxima vida adulta. Pero vas dejando pasar los cursos pensando, bueno, a ver si el año que viene, a ver si cuando llegue bachiller, a ver si cuando llega a la universidad, a ver, y te pasa la vida y nadie te enseña. Me di cuenta que con 18 años no sabía ni siquiera abrirme una cuenta corriente en el banco. Mucho menos pensar el día de mañana, en aquel momento, cuando tuviese que coger un alquiler o, ya ni te digo la entrada de un piso, pero ¿qué se necesita? ¿Qué es una nómina? ¿Qué es...? Nada, no te enseñan absolutamente nada. Lo vas aprendiendo luego a base de, perdón por la expresión, tarde, mal y nunca, llevar. Y la segunda parte, que es que ahora ya como persona adulta y como maestra, viendo desde el punto del mundo de la educación, considero que si ni siquiera nosotros, que somos los adultos que estamos formando las siguientes generaciones, estamos lo suficientemente bien informados para llevar las riendas financieras económicas de nuestras propias vidas, ¿cómo vamos a poder transmitir esa educación, esos valores a las generaciones que vienen detrás? Creo que existe un gran interés en que la población esté lo más desinformada posible para así aquellas personas que realmente controlan el poder y que tienen el dinero sigan pudiendo tenerlo. Básicamente, cuanto más desinformados estemos las personas de a pie, que estamos por debajo en otra escala económica o escala social, pues más van a poder tener los que sigan estando por arriba. Tengo la esperanza de que ahora que vivimos en una era en la que hay muchísima más información a nuestro alcance y no solo aquella que nos quieran hacer llegar a través de radio, periódico y televisión, como eran las clásicas 3 vías de información, ahora que estamos mucho más interconectados, de forma personal, cada uno de nosotros tengamos un interés propio en querer aprender y avanzar y evolucionar aquello que no nos supieron dar en su día durante la etapa educativa, y que gracias a personas, por ejemplo, como a ti, pues podamos llegar a aprender esas cosas que en su día nos faltaron y poder seguir mejorando y avanzando. Y Alba comenta también una frase que le gusta mucho: no puedes enseñar a pescar a alguien si tú mismo nunca has utilizado una caña. De igual forma, no podemos pretender formar a las siguientes generaciones en algo que nosotros mismos sabemos. Por desgracia, el sistema educativo nos ha fallado. Por suerte, hoy en día existen medios, como por ejemplo Internet, para conocer y ponernos en contacto con personas como tú, es decir, como FinTips, que muchas gracias, para que nos ayuden a aprender y corregir estas creencias. Hasta aquí, carita sonriente y gracias. Y este sería el mensaje que nos ha mandado Alba. También deciros una cosa: muchas gracias, Alba, por haber participado, y muchas gracias a todos los que habéis respondido. La verdad es que, jolín, me hace mucha ilusión cada vez que os pido que hagáis cualquier cosa. La verdad es que noto que os volcáis un montón, y eso a mí personalmente pues me gusta mucho, porque al final significa que el proyecto al que le estoy dedicando, pues llevo ya 1 año y algo, casi 2 años, pues os está gustando, y pues ese es el objetivo, ¿no? Luego, otros comentarios que me habéis dicho, bueno, hay comentarios de todo tipo. Los comentarios muy políticos no los voy a leer, ¿vale? Para que lo sepáis, porque hay algún comentario un poco tal, pero bueno. Otra persona comenta: quien no muere ficha se empobrece cada día que pasa. Muchas veces es la pereza la que nos hace pobres, y los grandes bancos lo saben y utilizan ese conocimiento en nuestra contra. Otra persona me ha dicho que la educación financiera es súper importante y debería enseñarse en los colegios.
Y este sería el podcast de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, creo que es un formato muy guay, la verdad, porque al final hemos tenido la suerte de poder contar con un colaborador pues genial. Además habéis participado en Instagram, os he dado muy poquito tiempo, ya lo sé. Para el próximo podcast os voy a dar un poco más de tiempo porque este ha sido un poco improvisado porque dije, bueno, pues lo grabo y lo subo antes de comer y seguro que a vosotros pues os va a gustar este contenido porque al final es contenido pues yo creo que muy muy chulo. Así que nada, ya sabes, si te gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete, déjame en comentarios qué opinas de todo lo que hemos comentado hoy, qué opinas del tema del analfabetismo en educación financiera que tenemos en España y además que podemos ver que esto impacta directamente en nuestros salarios. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjamelo en comentarios y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!